Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Hoy reinsertamos las entrevistas en Canal Nacional de Informaciones CNI y tenemos como invitado especial en la tarde de este domingo a Juan Ramón Santana Pérez. Juan Ramón es el miembro importante del Consejo Dominicano por la Defensa de los Trabajadores de la Educación. A Juan Ramón inmediatamente le damos las buenas tardes. Hola, Juan Ramón. Muy buenas tardes, señor Willy Paz. He agradecido de usted de la amabilidad y que nos concede su espacio para nosotros dirigirnos a su público, del cual nosotros como CONDETRE formamos parte de ese equipo. Y me siento halagado porque en esta nueva etapa de entrevista yo soy su primer invitado. O sea, me siento bastante contento de esta invitación y soy todo suyo. Bien, gracias, Juan Ramón. CONDETRE, repito, es el Consejo Dominicano de Defensa de los Trabajadores de la Educación. Han luchado por años porque se cumplan acuerdos. Yo quiero que usted me diga, lo primero es, si CONDETRE se inicia luego del impasse surgido con el Ministerio de Educación o por lo contrario, CONDETRE es una organización que está antes del conflicto. Claro, CONDETRE se crea en el 2013. A raíz de haber ganado en el Consejo Nacional de Educación, del cual yo fui parte hasta el 2013. Y en el Consejo Nacional de Educación logramos que en la administración de Josefina Pimentel se colocara o se hiciera la evaluación del desempeño a los técnicos en una reunión, una sesión del 14 de septiembre del 2011 para empezarse a cumplir a partir de enero del 2012. Desde ese entonces hemos ido encaminando todos los pasos de forma diplomática y acorde a las legislaciones para que esto se le cumpla a los técnicos. Perdón, Juan Ramón, ¿cuándo se firman los acuerdos, porque deben de haber firmado los acuerdos para usted estar demandando, entre el Consejo Dominicano de la Defensa de los Trabajadores de Educación y el Ministerio, con el fin de un salto cualitativo de ustedes? Eso significa una serie de incentivos económicos. Inmediatamente se da el caso de lo que ya le dije sobre la aprobación al Consejo Nacional de Educación, que es el cumplimiento de la Ley de Educación en su artículo 151 y 152. Entonces, a partir de ahí y de que se nos comienza a aplicar la evaluación del desempeño, a partir de enero del 2012 ya está pautado que eso es obligatorio cumplirlo, porque esa ley de educación establece en su artículo 152 literal A que una vez el docente, nosotros somos personal docente, una vez el docente es evaluado en su desempeño, lo acredita para el pago del incentivo económico correspondiente. O sea, a partir de ahí está firmado lo que usted me pregunta como convenio. O sea, es un convenio de ley. El año, mes y año que se firmó el acuerdo. Bueno, es que no es un acuerdo en sí. Es que el Ministerio de Educación en esa sesión del Consejo de Educación aprobó que a partir de enero del 2012 se iba a hacer la evaluación del desempeño que se le hace a todos los docentes. A los docentes de aula, que esto a través del sindicato, del otro sindicato, la ADP, ellos postulan que se le haga la evaluación
a los maestros de aula. Nosotros postulamos en esa reunión del consejo que se le aplique, se le haga la evaluación de desempeño, que la propia ley de educación y el pacto educativo establece que por lo menos cada 3 años debe hacerse una evaluación del desempeño del personal docente, independientemente de la categoría, porque hay 3 categorías de docentes según la ley de educación, que son los educadores, que son los maestros en aula, los técnicos docentes, que somos nosotros, y los administrativos docentes, que corresponden ya a la otra categoría, que son los directores de centro y otros directores generales, distritales y regionales. Si se llevó al pie de la letra, entonces se han hecho 3 evaluaciones desde el 12 a la fecha, 15, del 12 al 15, 15 al 18 y 18 al 21. Indistintamente se hace la evaluación a esas 3 categorías, indistintamente. A los maestros de aula, la última que se le aplicó fue por un convenio con el exministro Andrés Navarro en el 2017. Pero la única evaluación del desempeño que se le ha hecho al personal técnico correspondiente a la ley es la hecha en la gestión de Josefina Pimentel en el 2012. Y desde ese tiempo nosotros estamos esperando que las diferentes administraciones que han pasado nos cumplan con ese compromiso que es de ley. ¿Cuántos profesores están envueltos en esos incentivos? En la gestión de Josefina Pimentel, como fue que se dio el proceso, ella emitió una circular, la circular 6 del 2012, que establece que se evaluaron 3.112 técnicos en ese momento. O sea, la lucha hoy día hay más técnicos que eso que se evaluaron, porque el proceso de nombramiento y esto que debe ser por concurso, ha aumentado la nómina de técnicos docentes, pero lo que se evaluaron, que es lo que usted me pregunta, y a lo que nosotros estamos luchando, son 3.112 técnicos que se evaluaron en ese entonces. Y a ninguno de esos 3.000 y tantos docentes se le ha aplicado la escala de estímulo. El estímulo acordado. Sí, nosotros logramos con DETRE, logró en el año 2017, en esta lucha, ¿verdad? Que el exministro Andrés Navarro en su gestión, porque tuvimos que inclusive llevar el caso a los tribunales, llevar el caso ya en ese tiempo ya estaba la sentencia, y también embargamos cuentas. Como nosotros embargamos cuentas, inmediatamente paralizó todo. En el año 2017 logramos un primer pago de 118. En ese entonces, los que me acompañaron, que firmaron con los abogados que nos asisten, su cuota LITI fueron 142. Pero que esa plataforma de los compañeros que se valoran en el 2012 quedó en mano porque se hizo online en ese entonces, y eso está en mano, en custodia del propio Ministerio de Educación. Entonces, cuando se hizo la valoración de los 142, solamente nos reportaron que la plataforma de educación, como personal técnico docente evaluado, solamente calificaron 108. Ahora bien, nosotros logramos conseguir las documentaciones que avalaban que de ese grupo que restaban, 10 compañeros más se habían evaluado. Por lo tanto, la cantidad de personas que en octubre del 2017 cobraron un pago parcial, que así lo dice un documento de educación, un pago parcial, fueron 118. Y dijo el documento dice pago parcial porque a partir de eso se pagó hasta octubre del 2017. Significa que él diferencia, o sea, la evaluación de desempeño, mejor dicho, se paga en nómina todos los meses, con un incentivo al sueldo.
¿Qué pasó? Que a esos 118 le han acumulado otra deuda porque en noviembre del 2017 debieron haberlo puesto el Ministerio de Educación en esa gestión, en la nómina, hasta el 32% de sueldo base como establece la ley, y no lo hicieron. Por lo tanto, a esos 118 más 1983 compañeros que nos acompañan en esta lucha como accionantes de esa sentencia, estamos esperando que el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Educación, haga el pago efectivo de esa evaluación de desempeño, porque es un compromiso de ley y constitucional también. Una pregunta sobre, por lo que me dice, han pasado 4 ministros de educación desde Josefina Pichardo, que fue la que incluyó lo de los estímulos. Esta gestión del ministro Fulcar, ¿qué le ha dicho a ustedes directamente? ¿Se ha comprometido o no se ha comprometido? ¿Cree en el estímulo a los profesores? ¿De qué va? Bueno, fíjense que inicio, don Willy, diciéndole que las gestiones pasadas, a diferencia de los gobiernos, vamos a decir, los gobiernos del PLD fueron hasta más consecuentes con nosotros, porque nosotros tuvimos esta reunión en el despacho. Es el caso del exministro Peña Mirabal, que con todo y la vicisitud de que lo llevamos a los tribunales, que le embargamos cuentas, él nos recibió en su despacho. O sea, accedió al diálogo. Nosotros le hemos pedido al actual ministro, al señor Roberto Fulcar. Roberto Fulcar Encarnación, desde que él llegó al ministerio, que nosotros como sindicato docente, siempre cuando llega un nuevo ministro, le abrimos la puerta al diálogo, le mandamos una carta de felicitación. Eso se hizo para este ministro, para Fulcar. El 17 de agosto ya tenía una carta de felicitación, y el 27 de agosto le enviamos otra misiva solicitándole una reunión, un diálogo, del cual él nos respondió. Eso el año pasado. Y en este año, en abril, le reiteramos esa solicitud porque él no ha dicho nada. Nosotros decimos que el señor Fulcar está como la canción aquella de Shakira, ciego, sordo, mudo y hasta testarudo, porque no responde, no dice ni un sí ni un no, cuando el propio gobierno de Luis Abinader ha encaminado un diálogo con todas las organizaciones, pero él se cierra el diálogo. Nosotros no entendemos. Aclárame eso. Ustedes dicen que los anteriores ministros de Educación se comportaron mejor, o por lo menos lo escucharon ustedes. ¿Podría ser que Condetre tenga un lineamiento político acorde con el PLD y los ministros anteriores? Nosotros nos hemos caracterizado, y cuando digo nosotros, el sindicato Condetre, de ser un sindicato, no podemos decir apolítico partidista, pero más el peso de nosotros es política sindical. No ligamos la parte de política partidista con los sindicales. Por lo tanto, no nos pueden ubicar en esta lucha y en otra, porque son 3 sentencias que están en desacato en estos momentos en la educación. Juan Ramón Santana Pérez, ¿simpatiza por algún partido? ¿Es dirigente de algún partido? Bueno, como todo ciudadano tenemos derecho a militar en un partido. Yo sí tengo mi militancia en uno de los partidos del sistema, pero como este programa, y no quiero contaminar la entrevista con esa parte, porque aquí en los dominicanos tenemos un problema. Lo que es la pelota divide las religiones, y la política es un ingrediente que siempre divide la ciudadanía. Pero, ¿tú eres PLDista o no? ¿Cómo? ¿Tú eres PLDista? Bueno, fíjese que cuando el PLD, nosotros
tuvimos que someter una instancia al Tribunal Superior Electoral contra Andrés Navarro cuando aspiraba a la precandidatura presidencial por el PLD. Pero en términos sindicales lo hicimos por la vía correspondiente hasta llegar al Tribunal Superior Electoral. Y esa sentencia la perdimos, o sea, la declararon inadmisible, porque los abogados de Andrés Navarro y del PLD justificaron o dijeron que yo no era del PLD y por eso lo declararon inadmisible. ¿A qué partido tú perteneces? Para esclarecer las cosas, determinar si el asunto es político o no, o si alguna vena te llama la atención. Es que nosotros no lo vemos de esa parte. Le explico a su público que la parte sindical, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos recorriendo el país entero, pero esa parte partidista, nosotros no tenemos que tocarla, al menos que alguien haga la pregunta y eso, como usted, que está haciendo la pregunta. Evidentemente, yo soy dirigente le puedo decir, yo soy dirigente de la Secretaría Nacional de Educación y Doctrina del PRM. Tú eres PRM, lo cual indica que no es un asunto político, sino un asunto sindical. Con el amigo Fulcar, nosotros en ese sentido habíamos trabajado política partidista y él me conoce bastante bien. Lo que extraña es, señor Paz, que a esta altura de juego, nosotros ya apartándonos de la parte política partidista, sino sindical, que él y de la parte vamos a decir, hasta de amistad, él no conoce y él no se ha dignado a decirnos un sí o un no. Ahora bien, eso no nos paraliza en nuestro trabajo, porque nosotros estamos trabajando como sindicato en dos vías. Una vía es la parte, vamos a decir, protocolar, amigable de la solución de los conflictos a través del diálogo, ¿verdad? Esa es la parte protocolar. Y tenemos el otro brazo, que es la vía judicial, la cual ninguna de las dos nosotros la detenemos por ninguna razón. O sea, de una u otra forma tienen que respondernos. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos muy avanzados en la parte judicial. Ya usted ve, me parece que a usted nosotros le mandamos que la última intervención que nosotros hemos tenido, tuvimos frente al Palacio Nacional, le entregamos ese día, el 14 de abril de este año, y le entregamos al presidente de la República una comunicación de solicitud de que se cumpla la Constitución y la ley, que él como máxima autoridad del Poder Ejecutivo le ordene al ministro de Educación que cumpla la Constitución y la ley, que ellos se comprometieron cuando juran de que van a respetar la Carta Magna. Él le mandó una carta, cuando digo él, el honorable presidente de la República le mandó una carta del despacho, de su despacho, a Fulcar en esa ocasión. Él nos respondió, nosotros tuvimos que mandarle una nueva carta el 2 de agosto también de este año, y la respuesta fue que el presidente de la República envió una nueva carta a Fulcar, pero él tampoco ha respondido. Nosotros hemos cuestionado que el presidente dijo en enero que él no tiene, que lo que tiene amigos, no tiene cómplices, y nosotros creemos en el presidente de la República. Pero a medida que él manda esa carta y el subalterno, en este caso, Roberto Fulcar Encarnación, no responde ni siquiera a nosotros, me imagino que ni al presidente de la República, nosotros nos cuestionamos en dónde está la jerarquía, o si es amigo o es cómplice o no. ¿Entendido? O sea, que no entendemos cuál es la razón que una disposición del señor presidente de la República, Luis Abinader, el señor Roberto Fulcar Encarnación, no dice ni esta boca es mía. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas comunicaciones, no solamente a él, le hemos mandado carta a la primera dama de la República, doña Raquel Albaje, que intervenga,
La última carta que le enviamos fue a Antoliano Peralta, que inclusive por una información que vimos en la prensa, que él habló muy bien de una sentencia, de otra sentencia, que decía lo que dice la Constitución, que las sentencias son de cumplimiento inmediato, que eso no es para analizarlo. Por ejemplo, si yo paso un semáforo en rojo, me aplican la ley, yo tengo que cumplirla. No sé por qué el ministro de Educación, que según la Constitución de la República, en su artículo 63.13, está llamado a educar en valores y a educar en constitucionalidad, pero está haciendo todo lo contrario al no cumplir esa disposición de la Constitución. La Constitución lo manda tanto en el artículo 276, que jura respetar la Constitución, como el artículo 75.1 de la Constitución, que establece que todos los ciudadanos tenemos que cumplir la Constitución y la ley. Sin embargo, él se da el lujo, y no es un asunto, señor Paz, esto no es un asunto personal, esto es un asunto constitucional. Nosotros cuando vamos a los medios así como el suyo, nosotros le decimos, pero es que hoy es por mí, mañana puede ser por otro. Que le respeten los derechos fundamentales y constitucionales, eso no debe ser. Por eso nosotros en el Tribunal Constitucional mantenemos esa parte legal, que es, tenemos 2 expedientes en el Tribunal Constitucional esperando el fallo de los honorables jueces del tribunal, uno para que nos autoricen la medida cautelar, la aplicación de la medida cautelar, que son los embargos, porque la última gestión de Peña Mirabal, nosotros le embargamos la cuenta y ellos, en vez de volvernos a llamar a dialogar, lo que hizo esa gestión fue que nos llevó a la justicia. Y ellos ganaron cuando digo ellos, educación, y en esa gestión ganaron una sentencia que nos conmina que si nosotros no tenemos una autorización de un juez, no podemos hacer nuevo embargo a la cuenta del Ministerio de Educación. Y en eso estamos. Uno de los expedientes que tenemos en espera de ejecución en el Tribunal Constitucional precisamente tiene que ver con la medida cautelar, la ejecución de los embargos a la cuenta para poder lograr la ejecución plena de esa sentencia. ¿Y ustedes se han documentado con el Tribunal Constitucional que luego de un fallo que dé este Tribunal Superior, al no acatarse, qué procedimiento y consecuencias debe llevar? Sí, nosotros tenemos todo eso y la parte de los abogados que nos asisten, que es la firma de abogados, consultores jurídicos, Monta & Asociados, están haciendo su trabajo eficientemente. Nosotros tuvimos que llevar también a este ministro, como lo hicimos con Andrés Navarro en su momento. Llevamos un expediente ante la Procuraduría General de la República, ahora Procuraduría General Independiente de la doctora Miriam Germán. Confiando en esa independencia, nosotros depositamos una denuncia contra la violación a esa sentencia, que es una sentencia de amparo de cumplimiento de la ley, que no es cualquier cosa. O sea, nosotros estamos denunciando que el ministro de Educación está incumpliendo la ley de educación 6697 y la 13711 del procedimiento de sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, esa sentencia, esa acción en la Procuraduría, un fiscal adjunto fue que respondió y nos la declaró en archivo definitivo, lo cual nosotros entonces la recurrimos a la Suprema Corte de Justicia. Por esa vía estamos esperando ya la audiencia de la Suprema Corte de Justicia para la discusión de ese absurdo, vamos a decir, de ese adefesio de la Procuraduría General de la República haber archivado o decidido archivar
un asunto que no se puede archivar, que es la violación a una ley constitucional. Entonces, estamos esperando eso, pero ya esto puede ser una primicia para los compañeros, para usted y los compañeros técnicos que ven este programa de Condetre y todo el público suyo, de que ya el Tribunal Constitucional nos envió una audiencia que vamos a tener el próximo mes con relación a la sentencia, ¿verdad? A la ejecución de la sentencia, porque el Tribunal Constitucional, creó la unidad de seguimiento a la ejecución de la sentencia. Eso nosotros tenemos uno de los dos expedientes, tenemos un expediente del 2018, esperando ese fallo en esa unidad de seguimiento de la sentencia. O sea que, en definitiva, los abogados que nos asisten han estado haciendo su trabajo eficientemente y creo que en esas próximas dos audiencias, tanto de la Suprema Corte de Justicia como la del Tribunal Constitucional, nosotros vamos a ganar, porque ya la sentencia, como usted lo dijo en un momento, la sentencia TC 415-16 es una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, que lo único que hay que cumplir y la ley lo establece. Ahora bien, es que nosotros en este país, lamentablemente, y lo digo responsablemente, estamos muy falta de institucionalidad. Y los funcionarios, no importa el color del partido que tenga el poder, nosotros decimos que abusan de los ciudadanos comunes y corrientes. Porque cuando el Ministerio de Educación, un maestro, señor Paz, cuando un maestro comete una falta de cualquier naturaleza, inmediatamente lo suspende y le aplica todo el peso de la ley. Sin embargo, a los funcionarios, como decía el profesor Juan Bolos Tutumpote, a eso la justicia parece que es nula, no le llega el brazo de la justicia. El propio Roberto Fulcar Encarnación en un momento dijo sobre el imperio, el cumplimiento del imperio de la ley, pero parece que él lo dijo, como dicen popularmente, de la boca hacia afuera. No sabe que él también es parte de ser un ciudadano igual que usted, que yo y que todos los ciudadanos, y que tienen que cumplir la Constitución y la ley. No se puede desviar de que él no está exento de cumplir la disposición. Juan Ramón, yo quiero allá al final de la entrevista que le dediques unos minutos a tu gremio, a Condetre, a tu agrupación. Si quieres hacer un llamado a alguna autoridad, pues tienes todo el tiempo para hacerlo. Bueno, primeramente debo hacer un llamado al presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. El pueblo dominicano votó por un cambio, pero un cambio de estilo. No puede ser que se hereden los mismos problemas del pasado. Nosotros confiamos que esas comunicaciones que él le mandó al señor Fulcar, le dé cumplimiento, que demuestre que hay una jerarquía en el Poder Ejecutivo y que se cumple. O un llamado al propio doctor Fulcar, que tenga en cuenta que lo mismo que pasó, que yo decía ahorita, que nosotros sometimos al exministro Andrés Navarro por violación a la Constitución y le tratamos de impugnar su candidatura. Si él aspira en el futuro, tiene que pensar que si sale del ministerio, lo sacan antes de cumplir, nosotros vamos a proceder, y esto es una advertencia, sin chantaje, porque ya tenemos la experiencia, le vamos a impugnar su candidatura si sale del Ministerio de Educación sin cumplir la Constitución y la ley. O sea que ya él puede verse en esa historia, en esa historia ya pasada, que no se le repita si él tiene voluntad que cumpla la Constitución y la ley. A los compañeros, bueno, al Tribunal Constitucional esperamos que ellos también nos fallen los expedientes para que
se cumpla el artículo 149.1 de la Constitución, que nos llama que ellos no solamente tienen que producir la sentencia, sino tratar de que se ejecute esa sentencia. Y por último, a mis compañeros de Condetre, que en el programa que usted tiene también, que participen. Nosotros le estamos solicitando a ellos que se suscriban, que su programa es un programa que trata todos los temas y trata de una forma transparente y sin miramiento hacia a una entidad en específico para atacarlo ni nada. O sea que nosotros esperamos que los compañeros técnicos apoyen su programa, el Canal Nacional de Informaciones, y ese es nuestro llamado a los compañeros fundamentalmente. Bien, gracias a Juan Ramón Santana Pérez, miembro del Consejo Dominicano por la Defensa de los Trabajadores de la Educación, por participar aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. Y no nos resta más que desearle feliz resto del día a todos ustedes. Bye bye.